Una mirada, un desprecio, un destino que se negó a ser escrito. Así comienza la historia de cómo un corazón humillado encontró su fuerza y el hombre que lo rompió, su redención. Años de silencio no pudieron apagar una llama que, avivada por los celos y la cercanía, ardería más fuerte que nunca. Dos almas separadas por el orgullo, pero unidas por un amor que se negó a morir. Una prueba de que a veces, perderlo todo es la única forma de encontrar lo que realmente importa. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Sofía recordaba aquella noche con una claridad que quemaba, un recuerdo grabado a fuego en su memoria, tan nítido como el reflejo de la luna en los cristales de las copas de champán. Tenía 21 años, una estudiante becada de arquitectura del paisaje que pagaba sus estudios trabajando como camarera en eventos de alta sociedad. Aquella noche, el evento era en la mansión de la familia Del Monte, un palacio moderno de cristal y acero con vistas a toda la ciudad. Y fue allí donde lo vio por primera vez. Alejandro Del Monte. Era como un príncipe de un cuento de hadas oscuro, con el cabello negro peinado hacia atrás, ojos tan profundos que parecían contener secretos del universo y una sonrisa que podía derretir glaciares, pero que rara vez usaba. Sofía se sintió atraída por él con una fuerza magnética, una atracción tonta e ingenua. Durante la noche, sus miradas se cruzaron varias veces. Él le dedicó un gesto de cabeza, casi imperceptible, que a ella le aceleró el corazón. Más tarde, mientras recogía copas vacías cerca de un grupo de jóvenes adinerados, Alejandro se le acercó. «Trabajas duro», le dijo, su voz era grave y aterciopelada. Sofía sintió que sus mejillas se encendían. «Hay que pagar los estudios, señor». Él sonrió, una sonrisa genuina esta vez, y por un instante, el mundo de Sofía se detuvo. «Llámame Alejandro. ¿Qué estudias?». Hablaron durante unos minutos que a Sofía le parecieron una eternidad maravillosa. Él parecía genuinamente interesado en sus sueños de diseñar parques y jardines públicos, de llevar la naturaleza a los rincones grises de la ciudad. Cuando se despidió para volver con sus amigos, ella sintió que flotaba. El sueño duró poco. Más tarde, escondida tras una columna de mármol para evitar a un invitado demasiado insistente, escuchó la conversación del grupo de Alejandro. Uno de sus amigos le dio una palmada en la espalda. «Oye, Del Monte, te vi hablando con la camarera. ¿Estás buscando un poco de diversión sencilla esta noche?». La risa que siguió fue cruel, pero la respuesta de Alejandro fue lo que le rompió el corazón en 1000 pedazos. «¿Esa camarera?», dijo con un tono de desdén helado que no reconoció. «Una linda distracción, pero vamos, mírenla. ¿Creen que alguien como yo saldría con alguien de su clase? Necesito a mi lado una mujer de mundo, no un proyecto de caridad». Cada palabra fue un puñal. Sofía sintió que el aire le faltaba, la humillación la recorrió como un veneno. Se aferró a su bandeja, las copas temblando, y se escabulló hacia la cocina, con lágrimas calientes corriendo por su rostro. Aquella noche, juró dos cosas: que nunca más permitiría que nadie la hiciera sentir tan pequeña y que Alejandro Del Monte podía pudrirse en el infierno. 7 años después, Sofía había cumplido la primera de sus promesas. A sus 28 años, era la dueña de Terra Viva, una prometedora empresa de diseño de paisajes. Había trabajado sin descanso, canalizando todo el dolor y la humillación de aquella noche en una determinación de acero. Se había hecho un nombre, ganando premios y el respeto de la industria. Y finalmente, había ahorrado lo suficiente para comprar la casa de sus sueños, una pequeña pero encantadora casa de campo en las afueras de la ciudad, un poco descuidada, pero con un terreno enorme que era un lienzo en blanco para su creatividad. Era su santuario, el símbolo de todo por lo que había luchado. El primer sábado después de la mudanza, estaba cubierta de tierra de pies a cabeza, arrancando malas hierbas con una ferocidad casi personal, cuando un perro Golden Retriever enorme y juguetón saltó la valla a medio de ruir de su propiedad y empezó a cavar con entusiasmo en sus recién plantados rosales. «No, amigo, no. Sal de ahí», gritó, corriendo hacia él. Justo en ese momento, una voz profunda y familiar resonó desde la propiedad contigua, una mansión moderna que parecía la hermana mayor de aquella donde su corazón se hizo añicos. «Zeus. Vuelve aquí ahora mismo». Sofía se congeló. El hombre que caminaba hacia ella, vestido con ropa deportiva cara que probablemente costaba más que toda su hipoteca, era inconfundible. El cabello era un poco más corto, y había una madurez en su rostro,
pero esos ojos profundos y esa mandíbula arrogante eran los mismos. Era Alejandro del Monte. Sus ojos se posaron en ella, una mirada rápida, evaluadora, y luego la descartó, centrándose en su perro. Disculpa, a veces es un idiota. Ni siquiera la reconoció. El alivio y la ira lucharon dentro de Sofía. ¿Podrías, por favor, controlar a tu idiota? Acaba de destrozar mis rosales. Alejandro frunció el ceño, como si la mera idea de que su perro hiciera algo mal fuera un insulto. No te preocupes, te pagaré por unas flores nuevas. La condescendencia en su voz encendió una furia fría en Sofía. No quiero tu dinero. Quiero que arregles esta valla para que tu perro se quede en tu lado del mundo. Alejandro la miró entonces de verdad, sorprendido por su tono. Hubo un destello de algo en sus ojos. ¿Confusión? Nos conocemos. El corazón de Sofía dio un vuelco, pero mantuvo su expresión impasible. No, y me gustaría que siguiéramos así. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Se dio la vuelta sin esperar respuesta, su corazón martilleando contra sus costillas. Era una pesadilla. El hombre que representaba su peor humillación era ahora su vecino. Los siguientes días fueron una tortura de encuentros forzados. Se cruzaban cuando ella salía a correr por la mañana y él volvía en su coche deportivo. Se veían cuando ella trabajaba en su jardín y él hacía llamadas de negocios en su terraza con vistas. Él siempre le daba un gesto de cabeza cortés pero distante. Era evidente que no tenía ni idea de quién era ella, la camarera a la que había descartado con tanta facilidad. Una tarde, mientras intentaba mover una pesada maceta de terracota, la base se rompió y la maceta quedó atascada, inclinada peligrosamente. Justo en ese momento, Alejandro salió a su jardín. La observó luchar durante un minuto antes de decir, con un tono de aburrimiento divertido, ¿necesitas ayuda con eso, vecina? Sofía apretó los dientes. Estoy bien, gracias. Claramente no lo estás. Te vas a hacer daño. Antes de que pudiera protestar, él saltó la baja valla de piedra que separaba sus propiedades. Se acercó y el olor de su colonia cara la envolvió, un aroma a sándalo y arrogancia. Se paró justo detrás de ella para evaluar la maceta. Su cuerpo estaba tan cerca que Sofía podía sentir el calor que irradiaba. Si la levantas por aquí, dijo, su voz un murmullo grave junto a su oído, y yo empujo por abajo, saldrá. El corazón de Sofía latía con furia y con algo más, algo que odiaba admitir. Él puso sus manos sobre la maceta, sus brazos rozando los de ella. El contacto fue como una descarga eléctrica. A la de 3. 1, 2, 3. Con un esfuerzo combinado, liberaron la maceta. Por un segundo, perdieron el equilibrio y tropezaron hacia atrás, chocando el uno con el otro. Él la agarró por los brazos para estabilizarla, sus manos fuertes y firmes. Sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Sofía podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros, la curva de sus labios. Fue entonces cuando sus ojos se entrecerraron. La estudió de cerca, una arruga formándose entre sus cejas. De verdad que siento que te conozco. Sofía se apartó bruscamente, el corazón desbocado. Debes de tener una cara común. Se dio la vuelta, poniendo distancia entre ellos. Gracias por la ayuda. Ahora tengo que seguir. Pero mientras se alejaba, él habló de nuevo, su voz con un matiz diferente, uno que ella no pudo identificar. Te ves fuerte. Me pregunto si eres tan feroz en otros aspectos, jardinerita. Sofía se detuvo, le lanzó una mirada fulminante por encima del hombro y entró en su casa, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Se apoyó contra ella, respirando agitadamente. El bastardo arrogante no había cambiado nada, pero esa cercanía había despertado algo en ella, un peligroso eco de la atracción que había sentido años atrás, ahora mezclado con un profundo resentimiento. Su vida tranquila se había acabado. Unas semanas después, Sofía recibió la noticia que podría catapultar su carrera a otro nivel. Su firma había sido preseleccionada para diseñar el jardín principal del nuevo parque central de la ciudad, un proyecto masivo y de alto perfil. La alegría la consumió hasta que vio quién estaba en la junta del proyecto. Del Monte Corp. El imperio de Alejandro. El conflicto era inevitable. La primera reunión fue tensa. Entró en la sala de juntas, preparada y profesional, y se encontró cara a cara con él, sentado a la cabeza de la larga mesa de caoba. Cuando sus ojos se encontraron, vio el momento exacto en que él lo comprendió. La confusión en su rostro fue reemplazada por una incredulidad total, seguida de una sombra de algo que parecía
¿Vergüenza? El recuerdo le golpeó con toda su fuerza. La camarera. Sofía mantuvo la cabeza alta, su presentación fue impecable. Describió su visión para el parque con pasión y precisión, sin dejar que la presencia de Alejandro la intimidara. Cuando terminó, hubo un murmullo de aprobación en la sala, pero Alejandro permaneció en silencio, observándola con una intensidad que la inquietó. Esa misma noche, apareció en su puerta. Tenemos que hablar, dijo, sin rodeos. Sofía se cruzó de brazos. No creo que tengamos nada de qué hablar, señor del Monte. Sofía, te recuerdo. Su voz era más suave ahora, casi tentativa. Aquella noche en casa de mis padres. Ella soltó una risa seca. Ah, ¿te refieres a la noche en que me descartaste como si fuera basura delante de tus amigos? Sí, tengo un vago recuerdo. El dolor de la humillación seguía ahí, vivo y punzante. Alejandro pareció estremecerse. Fui un idiota. Un imbécil arrogante y estúpido. No hay excusa para lo que dije. No, no la hay, replicó ella, su voz helada. Pero no te preocupes, tus palabras me dieron toda la motivación que necesitaba. Así que, en cierto modo, te debo las gracias. Ahora, si no te importa, tengo una propuesta que preparar, una que tu compañía está evaluando. Intentó cerrarle la puerta, pero él puso una mano en ella, deteniéndola. Sofía, por favor. Déjame compensártelo. Es un poco tarde para eso, ¿no crees? 7 años tarde. Justo en ese momento, un coche elegante se detuvo en la entrada de su casa y un hombre sonriente y apuesto salió de él. Era Marcos, el arquitecto principal del proyecto del parque, un hombre con el que Sofía había estado trabajando estrechamente y cuya admiración profesional se estaba convirtiendo en algo más. ¿Interrumpo algo?, preguntó Marcos, con una sonrisa fácil, entregándole a Sofía un ramo de peonías, sus flores favoritas. La mirada de Alejandro se endureció, sus ojos viajaron de Marcos a Sofía y de vuelta al ramo. Una tensión palpable llenó el aire. Marcos, ¡qué sorpresa! Pasa, por favor, dijo Sofía, dedicándole a Marcos una sonrisa genuina y a Alejandro una mirada de fría desestimación. El señor del monte ya se iba. Alejandro la observó abrirle la puerta a Marcos, la observó reírse de algo que él dijo, y una emoción extraña y corrosiva se agitó en su pecho. Era fea, posesiva y totalmente irracional. Era pura y simple envidia. Mientras se alejaba, derrotado por el momento, una cosa quedó dolorosamente clara. La camarera a la que había humillado se había convertido en una mujer impresionante que ya no necesitaba la validación de nadie, y mucho menos la suya. Y por alguna razón que su orgullo se negaba a admitir, la idea de verla feliz con otro hombre era insoportable. La batalla por el Parque Central se convirtió en el campo de batalla de su guerra personal. Alejandro, para sorpresa de Sofía, no intentó sabotear su proyecto. Al contrario, en las reuniones, defendía sus ideas contra los miembros más conservadores de la Junta, argumentando que su visión era audaz e innovadora. Sofía no sabía qué pensar. Lo observaba al otro lado de la mesa, un hombre poderoso y seguro de sí mismo, pero cuando sus miradas se encontraban, ella veía una incertidumbre en él, una vulnerabilidad que no cuadraba con el hombre que recordaba. Por su parte, Marco se convertía en un pilar de apoyo constante. La invitaba a cenar después de las largas reuniones, le llevaba café cuando sabía que estaba trabajando hasta tarde en sus planos y la elogiaba constantemente. Era amable, atento y seguro. Sofía disfrutaba de su compañía, se sentía vista y valorada de una manera sencilla y directa. «Eres brillante, Sofía», le dijo una noche, mientras cenaban en un acogedor restaurante italiano. «No solo eres talentosa, sino que tienes una pasión que ilumina todo lo que haces. Es inspirador». Ella se sonrojó. «Gracias, Marcos. Tú también eres increíble en lo que haces». «Hacemos un buen equipo», añadió él, cubriendo la mano de ella con la suya sobre la mesa. El gesto fue cálido y reconfortante. Alejandro los veía. Los veía desde la ventana de su estudio, que tenía una vista perfecta del pequeño porche de Sofía. Vio a Marcos llevarla a casa, la forma en que se inclinó para darle un suave beso en la mejilla, la sonrisa que Sofía le dedicó antes de entrar. Cada una de estas escenas era como una pequeña espina clavándose en su ego. Empezó a buscar excusas para hablar con ella. Una mañana, mientras ella regaba sus plantas, él salió con 2 tazas de café. «Pensé que podrías querer uno. Pareces cansada». Sofía lo miró con sospecha. «¿Qué quieres, Alejandro?» «Nada. Solo ser un buen vecino». Se apoyó en la valla.
¿Ese arquitecto es tu novio? Parece un poco insípido para una mujer con tanto fuego. El insulto velado hacia Marcos irritó a Sofía. Mi vida personal no es de tu incumbencia, Alejandro. Y prefiero lo insípido a lo amargo y venenoso. Él sonrió, una sonrisa torcida y triste. El veneno a veces es solo un antídoto mal entendido. La tensión entre ellos era una cuerda a punto de romperse. Una semana después, una terrible tormenta azotó la región. Los vientos aullaban y la lluvia caía a cántaros. Sofía observaba con ansiedad desde su ventana cómo un viejo roble en el borde de la propiedad de Alejandro se inclinaba peligrosamente hacia su casa. De repente, con un crujido espantoso, una rama enorme se partió y cayó, aplastando una sección de su nuevo invernadero. Sin pensarlo dos veces, Sofía se puso un impermeable y salió corriendo bajo la lluvia torrencial. Estaba evaluando el daño, con el corazón encogido, cuando Alejandro apareció a su lado, también empapado. Sofía, ¿estás bien? Es peligroso estar aquí fuera. Tu árbol acaba de destruir mi invernadero, gritó ella por encima del rugido del viento. Lo sé, lo siento. Entra, por favor. Luego veremos qué hacer. Intentó guiarla hacia la casa, pero ella se resistió. No voy a ninguna parte. En ese momento, un relámpago iluminó el cielo, seguido de un trueno ensordecedor. Por instinto, ambos se agacharon. Alejandro la agarró, tirando de ella hacia él y cubriendo su cabeza con sus brazos en un gesto protector. Estaban pegados el uno al otro, la lluvia cayendo sobre ellos, el viento azotándolos. El corazón de Sofía martilleaba contra el pecho de Alejandro. Podía sentir la fuerza de sus músculos, el latido constante de su corazón. Él la sostenía con una firmeza que se sentía desesperada. Te dije que entraras, gritó él en su oído, su aliento cálido contra su piel fría y húmeda. Pudo haberte caído encima. No necesito que me protejas, respondió ella, aunque su cuerpo traicionero se aferraba a la seguridad de su abrazo. Se miraron, sus rostros a centímetros de distancia, el agua corriendo por sus cabellos y mejillas. La ira de ella y la preocupación de él se fundieron en algo más, una emoción cruda y potente que crepitaba en el aire de la tormenta. Nunca pensé que algo tan salvaje, susurró él, su voz casi inaudible en la tormenta, pudiera ser tan cautivador. No estaba hablando del clima. Lentamente, la soltó. El frío que la invadió no tenía nada que ver con la lluvia. Regresaron a sus respectivas casas sin decir una palabra más, pero la tormenta exterior no era nada comparada con la que se había desatado entre ellos. A la mañana siguiente, el sol brillaba en un cielo despejado. Alejandro no solo había enviado un equipo para retirar la rama y limpiar los destrozos, sino que estaba él mismo allí, supervisando el trabajo y hablando con un constructor sobre la reconstrucción del invernadero. Será exactamente como era, no, mejor, le dijo cuando ella se acercó. Por favor, déjame hacer esto. Sofía lo observó. Estaba cubierto de serrín y sudor, pero sus ojos estaban fijos en ella, suplicantes. Era una faceta de Alejandro del Monte que nunca había esperado ver. Ese gesto, más que cualquier disculpa verbal, empezó a derretir un pequeño trozo del hielo que rodeaba su corazón. Pero justo cuando la confusión amenazaba con abrumarla, Marcos apareció, con planos bajo el brazo. Escuché lo que pasó. Vine a ver si estabas bien, y te traje unos diseños para un invernadero más fuerte, más seguro. Se detuvo al ver a Alejandro, y una hostilidad apenas disimulada apareció en su rostro. Los dos hombres se miraron, el exitoso arquitecto y el millonario arrepentido, dos polos opuestos compitiendo por la atención de la mujer que estaba de pie entre ellos, una mujer que ya no era una camarera invisible, sino el centro de su propio universo, un universo que ambos deseaban desesperadamente habitar. La tensión en el jardín de Sofía era tan densa que podía cortarse con una pala de jardinería. Marcos desplegó los planos sobre una mesa, mostrándole a Sofía sus ideas para un invernadero más moderno y resistente, mientras Alejandro observaba desde la distancia, con una expresión sombría y los brazos cruzados. Cada sonrisa que Marcos le dedicaba a Sofía, cada vez que su mano rozaba la de ella al señalar un detalle, era un pequeño aguijón para el orgullo herido de Alejandro. Finalmente, no pudo soportarlo más. Se acercó al dúo. Es un diseño impresionante, arquitecto, dijo Alejandro, su tono falsamente ligero. Pero creo que Sofía es perfectamente capaz de diseñar su propio invernadero. Después de todo, es su especialidad crear belleza en medio del caos. Marco sonrió, una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. Solo intento ayudar a una amiga. Es lo que hacemos los amigos, del Monte.
Nos apoyamos. El mensaje era claro: tú eres el caos, yo soy el apoyo. Sofía, incómoda, se interpuso entre los dos. Agradezco la ayuda de ambos. Marcos, tus ideas son geniales, me has dado mucho en qué pensar. Alejandro, gracias por encargarte de la limpieza. Ahora, si me disculpan, tengo que ir a la oficina. Se retiró de la contienda, dejando a los dos hombres mirándose fijamente como dos lobos disputándose un territorio. Para Alejandro, aquello fue una llamada de atención. Jugar al vecino servicial no era suficiente. Tenía que demostrarle a Sofía que había cambiado, que el hombre que la humilló estaba muerto y enterrado. La oportunidad se presentó de una forma inesperada. En la siguiente reunión de la Junta del Parque, el padre de Alejandro, Ricardo del Monte, un hombre de negocios implacable de la vieja escuela, se opuso rotundamente a una de las ideas centrales de Sofía, un jardín sensorial diseñado específicamente para niños con necesidades especiales. Es una pérdida de dinero y espacio, sentenció Ricardo, con su vozarrón resonando en la sala. Este parque necesita monumentos, fuentes impresionantes, no un rincón para minorías. No es rentable. El corazón de Sofía se hundió. Era la parte del proyecto que más le apasionaba. Vio a varios miembros de la Junta asentir ante las palabras del poderoso Ricardo del Monte. Miró a Alejandro, esperando ver en él la misma frialdad pragmática de su padre. Pero Alejandro se puso de pie. Discrepo, padre. Un silencio de asombro llenó la sala. Alejandro rara vez contradecía a su padre en público. La rentabilidad de un parque no se mide solo en el valor inmobiliario que genera a su alrededor. Se mide en el valor que aporta a la comunidad. El diseño de la señorita Ríos es inclusivo, es humano y es exactamente el tipo de declaración que una ciudad moderna debería hacer. El jardín sensorial se queda. Y Del Monte Corp financiará su construcción íntegramente. No saldrá del presupuesto público. Sofía lo miraba, boquiabierta. No solo la había defendido, había desafiado a su propio padre y había comprometido el dinero de su empresa para salvar su visión. Alejandro no la miró. Mantuvo su mirada fija en su padre, estableciendo un límite que iba mucho más allá de un simple proyecto de jardinería. Después de la reunión, ella lo alcanzó en el pasillo. Alejandro, no tenías que hacer eso. Él finalmente la miró, y en sus ojos había una determinación que la conmovió. Sí, tenía que hacerlo. Lo que dije hace 7 años, no fue solo sobre ti. Era sobre un sistema de valores estúpido y vacío que me enseñaron. Creía que el valor de las personas se medía por su cuenta bancaria. Me ha llevado mucho tiempo darme cuenta de lo equivocado que estaba. Tu jardín, me recordó que es lo que realmente importa. La sinceridad en su voz la desarmó. Por primera vez, vio al hombre que podía llegar a ser, no al que había sido. Esa noche, Sofía estaba trabajando hasta tarde en su estudio cuando llamaron a la puerta. Era Alejandro. Sostenía una botella de vino. ¿Tregua?, preguntó, con una pequeña sonrisa. Ella dudó un instante y luego se hizo a un lado, dejándolo pasar. Se sentaron en su pequeño salón, rodeados de bocetos y libros de botánica. Hablaron durante horas. No del parque, ni de sus vecinos, ni del pasado. Hablaron de sus sueños, de sus miedos, de las pasiones que los movían. Ella le habló de cómo sus padres, maestros de escuela, le habían inculcado el amor por la naturaleza. Él le habló de la inmensa presión de llevar el apellido del Monte, de la soledad que sentía en la cima del imperio de su padre. La distancia entre ellos en el sofá se fue acortando. Él le contó una historia divertida de su infancia, y cuando ella se echó a reír, él la miró con una ternura que le hizo cosquillas en el estómago. Tu risa, dijo él en voz baja. Es como escuchar florecer un jardín después de un largo invierno. Sofía sintió el calor subir a sus mejillas. Y tú no eres tan venenoso como pareces, respondió ella, con una media sonrisa. Solo un poco, espinoso, como un cactus. Duro por fuera, pero capaz de florecer de la forma más inesperada. Alejandro extendió la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara, sus dedos rozando suavemente su piel. El gesto fue eléctrico. Sofía, susurró, su voz cargada de una emoción que ella no pudo descifrar. La atracción entre ellos era una fuerza viva en la habitación, tirando de ellos, desafiando toda lógica y todo el dolor del pasado. ¿Por qué me haces esto, Alejandro?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. ¿Hacerte qué? Hacer que olvide lo mucho que te odié. Hacer que me pregunte. Se detuvo, incapaz de poner en palabras la confusa maraña de sus sentimientos.
He soñado con la forma en que tus labios se curvan cuando estás enojada, confesó él, su mirada bajando a su boca. Y me he preguntado cómo se sentirían contra los míos. Dices que soy veneno, Sofía, pero tú eres el único antídoto que quiero. Y entonces, acortó la distancia entre ellos. Su beso no fue tierno ni tentativo. Fue una explosión de todo lo que habían reprimido, la ira, la humillación, la atracción, la curiosidad y un deseo abrumador. Fue un beso desesperado, hambriento, como si tratara de absorber años de distancia y malentendidos en un solo instante. Sofía, contra toda razón, le devolvió el beso con la misma intensidad. Sus manos se enredaron en su cabello, tirando de él, mientras sus cuerpos se apretaban, tratando de acercarse aún más. Era caótico, imprudente y se sentía increíblemente bien. Cuando finalmente se separaron, jadeando, se miraron con los ojos muy abiertos. La realidad de lo que acababa de suceder los golpeó. El pasado y el presente chocaban violentamente en esa pequeña sala de estar. Pero antes de que pudieran decir nada, las luces de un coche iluminaron la ventana, seguidas de un golpe en la puerta. Era Marcos. Sofía miró a la puerta y luego a Alejandro, con el pánico dibujado en su rostro. No, susurró. Marcos llamó de nuevo, esta vez con más insistencia. Sofía, ¿estás ahí? Vi las luces encendidas. Te traje postre. El mundo de Sofía se inclinó sobre su eje. Tenía a un hombre en su casa al que acababa de besar con un abandono salvaje, y a otro hombre en su puerta, un hombre bueno y decente que representaba todo lo que creía querer. El caos que Alejandro había traído a su vida había alcanzado su punto álgido. El pánico se apoderó de Sofía. Miró a Alejandro, cuyos ojos oscuros reflejaban una mezcla de rabia y resignación, y luego a la puerta, donde Marcos seguía esperando. Escóndete, le siseó a Alejandro, empujándolo hacia el pequeño pasillo que conducía a las habitaciones. ¿Esconderme? ¿De verdad, Sofía? Protestó él, su orgullo herido. Por favor, Alejandro. No hagas esto más difícil. Vete por la puerta de atrás. Antes de que él pudiera discutir más, ella corrió a la puerta principal y la abrió, componiendo una sonrisa que se sentía frágil y falsa. Marcos. Hola. No te esperaba. Marcos le sonrió, sosteniendo una caja de una pastelería fina. No podía dejar que trabajaras toda la noche sin un poco de azúcar. ¿Todo bien? Pareces agitada. Estoy bien, solo cansada. Larga semana, mintió ella, su corazón latiendo a 1000 por hora. Marcos entró, y Sofía se apresuró a cerrar la puerta, rezando para que Alejandro hubiera entendido la indirecta y se hubiera ido. Mientras Marcos desempaquetaba los pasteles en la cocina, hablando animadamente sobre los últimos avances en el proyecto del parque, Sofía se esforzaba por concentrarse, pero cada ruido de la casa le hacía saltar. ¿Se había ido Alejandro? ¿O seguía allí, escuchando? El giro de los acontecimientos llegó al día siguiente, de la manera más inesperada. Sofía estaba en la obra del parque cuando escuchó una conversación entre dos contratistas. Estaban hablando de un problema con los proveedores de acero estructural, un problema que amenazaba con retrasar el proyecto meses y disparar los costos. Mencionaron que el proveedor original se había retirado misteriosamente después de una oferta mejor de un competidor. Sofía sintió un escalofrío. Más tarde, investigó un poco. Descubrió que el competidor que había robado el contrato de acero era una empresa fantasma, y tras escarbar un poco más, encontró una conexión. La empresa fantasma era propiedad indirecta de un conglomerado que, a su vez, tenía vínculos financieros con Marcos. No tenía sentido. ¿Por qué Marcos sabotearía su propio proyecto? La respuesta le llegó esa tarde, cuando encontró un correo electrónico antiguo en su bandeja de spam, un boletín de una asociación de arquitectos de hacía años. En él, una foto de una entrega de premios. Un joven Marcos aceptaba un premio, y a su lado, felicitándolo, estaba Ricardo del Monte, el padre de Alejandro. Y debajo de la foto, un pie de foto que lo explicaba todo: Marcos Villanueva recibe el premio de manos de su mentor y primer empleador, Ricardo del Monte. Marcos no era solo un arquitecto talentoso. Era un protegido de la familia del Monte. Y toda su amabilidad, todo su apoyo, de repente, se sintió como una farsa calculada. Decidió enfrentarlo. Lo citó en una cafetería, un lugar neutral. Se sentó frente a él, con una calma helada. Tú has estado saboteando el proyecto del parque, Marcos. El contrato del acero. Lo sé todo. Marcos palideció, su sonrisa encantadora desapareció por completo. ¿De qué estás hablando, Sofía?
Trabajaste para Ricardo del Monte. Eres su hombre de confianza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué intentas hundir tu propio proyecto? Acorralado, Marcos suspiró, la fachada se desmoronó. No es mi proyecto, Sofía. Nunca lo fue. Es una prueba. Ricardo, él desprecia a Alejandro. Cree que su hijo se ha vuelto blando, emocional, invirtiendo en tu jardín tonto, como él lo llama, desafiando a su padre. Ricardo quiere demostrarle a la Junta que Alejandro es un incompetente, incapaz de gestionar un proyecto de esta magnitud. Sofía sintió náuseas. Así que todo esto, nuestra amistad, tu interés en mi trabajo, todo fue para usarme como un peón en su guerra familiar. Marcos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Al principio, sí. Ricardo me pidió que te vigilara, que me acercara a ti. Pero luego te conocí, Sofía. Eres increíble. Empecé a sentir cosas de verdad por ti. Traté de decírselo a Ricardo, de salirme del juego, pero él, es un hombre muy persuasivo. Me recordó que le debo toda mi carrera. Así que elegiste tu carrera por encima de cualquier pizca de integridad. Por encima de mí, dijo ella, con la voz rota por la traición. Se levantó, dejando a Marcos sentado solo con sus excusas. Ya no sentía nada por él, solo un vacío amargo. Sabía lo que tenía que hacer. Condujo directamente a la mansión de Alejandro. Lo encontró en su estudio, con aspecto torturado, mirando la lluvia que había comenzado a caer de nuevo. Tenemos un problema, dijo ella sin preámbulos, y le contó todo. Le contó la traición de Marcos, el plan de su padre. Observó cómo el rostro de Alejandro pasaba de la confusión a la furia helada y, finalmente, a una profunda tristeza. Mi padre, susurró. Nunca imaginé que llegaría tan lejos solo para demostrar que tiene razón. Quiere humillarte, Alejandro. Quiere destruir este proyecto porque es importante para ti, porque es importante para mí. Se miraron, la verdad de todo finalmente al descubierto entre ellos. El beso de la noche anterior ya no parecía un error impulsivo, sino el único momento de honestidad en un mar de mentiras. Él no va a ganar, dijo Alejandro, su voz endureciéndose con determinación. Ni mi padre, ni Marcos. Este parque se construirá tal y como lo diseñaste. Trabajaron juntos, codo con codo. Alejandro usó sus contactos y su conocimiento del mundo empresarial para encontrar un nuevo proveedor de acero, moviendo cielo y tierra para mantener el proyecto a flote. Sofía rediseñó partes del plan para adaptarse a los nuevos plazos. Pasaban día y noche en su oficina, alimentándose de café y de la adrenalina de la lucha. En esos largos días, redescubrieron la conexión que habían sentido la primera noche que hablaron, antes de que el orgullo y el prejuicio lo arruinaran todo. Vio su inteligencia, su pasión, su sorprendente sentido del humor. Él vio su fuerza, su resiliencia, la bondad inquebrantable de su corazón. Una noche, agotados, se quedaron dormidos en los sofás de la oficina, solo para despertarse con la primera luz del alba. Él la estaba mirando. «Sabes», dijo él en voz baja, «creo que esa noche, hace 7 años, no fue la humillación lo que me asustó. Fuiste tú. Vislumbré algo en ti, algo real y genuino, y era tan diferente de mi mundo superficial que me aterrorizó. Y en lugar de enfrentarlo, lo destrocé. Fue más fácil romperte el corazón que arriesgar el mío». Lágrimas silenciosas corrieron por las mejillas de Sofía. «Rompiste algo más que mi corazón esa noche, Alejandro. Rompiste mi fe en que alguien como tú podría ver a alguien como yo». Él se acercó, sentándose a su lado. Con delicadeza, le secó las lágrimas con el pulgar. «Entonces déjame pasar el resto de mi vida reconstruyéndola. Ladrillo a ladrillo. Flor a flor». Y la besó. Esta vez, no fue un beso de pasión desesperada, sino uno de profundo arrepentimiento y de promesa. Era tierno, sanador. Era un comienzo. Juntos, no solo salvaron el parque, sino que expusieron el complot de Ricardo del Monte ante la junta directiva. El escándalo obligó a Ricardo a dimitir, dejando a Alejandro como el indiscutible CEO de Del Monte Corp. Marcos desapareció de la ciudad, su carrera manchada por la deslealtad. Unos meses después, en la inauguración del Parque Central, Sofía y Alejandro estaban de pie, de la mano, observando a cientos de niños reír y jugar en el jardín sensorial que él había luchado por proteger. Era un día soleado, lleno de vida y promesas cumplidas. Él se inclinó y le susurró al oído, «¿Recuerdas que me llamaste cactus? Duro por fuera, pero capaz de florecer». Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «Sí, lo recuerdo. Tú eres mi sol, Sofía».
Tú me hiciste florecer. La vida de Alejandro y Sofía se entrelazó de forma natural y hermosa. La valla entre sus propiedades fue la primera en desaparecer, reemplazada por un sendero de piedra serpenteante que unía sus jardines, ahora fusionados en un espectacular oasis que diseñaron juntos. Se convirtieron en un equipo en todos los aspectos de la vida, discutiendo sobre el mejor tipo de abono con la misma pasión con la que discutían sobre estrategias de negocio. Se casaron un año después, en una ceremonia íntima celebrada en su propio jardín, bajo el viejo roble que una vez amenazó con separarlos y que ahora se erigía como un símbolo de su resiliencia. No hubo ostentación ni glamour de alta sociedad, solo la familia y amigos que realmente importaban, y el sonido de la risa mezclándose con el canto de los pájaros. 2 años más tarde, el sonido de las risas en el jardín se multiplicó. Sofía y Alejandro estaban sentados en el porche, observando a sus gemelos de año y medio, un niño y una niña, dar sus primeros pasos vacilantes sobre el césped. La niña, con el cabello oscuro de Alejandro y los ojos brillantes de Sofía, persiguiendo a una mariposa, mientras que el niño, con los rizos rebeldes de su madre, intentaba con todas sus fuerzas abrazar a Zeus, el Golden Retriever, que aceptaba el afecto con una paciencia infinita. Alejandro rodeó a Sofía con su brazo, atrayéndola hacia él. «Míralos», susurró, su voz llena de una emoción que todavía le resultaba abrumadora. «¿Puedes creer que todo esto es nuestro?». Sofía apoyó la cabeza en su pecho, el lugar que se había convertido en su hogar. «Es más de lo que jamás soñé», admitió ella. «A veces todavía pienso en la chica que era, sirviendo champán en tu casa, sintiéndose tan invisible». Él la interrumpió, besando su sien. «Nunca fuiste invisible para mí, Sofía. Fui yo el que estaba ciego. Tenía miedo de la luz que irradiabas. Ahora, no puedo imaginar un solo día sin ella». Vieron cómo su hija tropezaba y caía suavemente sobre la hierba. Antes de que pudiera llorar, su hermano pequeño se acercó y le dio un torpe beso en la mejilla, haciéndola reír a carcajadas. El corazón de Sofía se llenó de una felicidad tan pura y abrumadora que le costaba respirar. «Gracias, Alejandro», dijo en voz baja. «¿Por qué?», preguntó él, genuinamente curioso. «Por luchar. Por cambiar. Por demostrarme que los cuentos de hadas a veces pueden hacerse realidad, incluso si empiezan con un villano». Él sonrió, una sonrisa genuina y llena de amor que ya no reservaba para ocasiones especiales. «Tú eres la que reescribió la historia, mi amor. Tú eres la heroína. Yo solo soy el hombre afortunado que consiguió quedarse con ella al final». La humilló por una ceguera de clase, por un orgullo vacío, creyendo que el dinero era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada por otro, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Alejandro y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona no reside en su cuenta bancaria ni en su apellido, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, suscríbete al canal.